con la oportunidad de conocer ahora una novela que estoy completamente seguro que les va a llamar muchísimo la atención. Ella es etnohistoriadora y eso quizá tiene mucho que ver con esta novela, porque es una novela que nos habla de la esperanza, pero también del suspenso, que nos habla finalmente de ese deseo de ir a otro lugar, de quizá una utopía, que finalmente siempre hay muchísimas historias como estas, de alguna manera, cuando dices, creo en tal líder, creo en tal persona, creo que si me voy a tal lugar voy a encontrar una oportunidad mucho mejor, y de repente la desilusión, y de repente te encuentras que no era propiamente lo que tú pretendías. Es una novela de muchas preguntas. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que la vida que construimos se sostiene sobre un engaño? Híjole, yo creo que todos hemos pasado de alguna manera por ello. O levantamos estos monumentos y de repente vemos que no era lo que realmente pretendía ser. Es un engaño, nos logra una desesperanza, una frustración. Esto y muchas otras cosas más podemos nosotros cuestionarnos en esta novela que nos trae ahora Susana Corcuera, Esos huesos bajo la ceiba. Si nos adentramos en la selva y en esta comunidad conocida como la selva, ¿qué es lo que podemos encontrar? Estimada Susana, es un gusto saludarte, bienvenida, un saludo desde Tamaulipas y nos da mucho gusto poder conversar contigo sobre esta novela de Suma Editores, Penguin Random House, que nos presenta esos huesos bajo la ceiba. Bienvenida, gusto saludarte. Tu micrófono. Listo, Ahora sí. perdón. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad, gracias además por esta buenísima presentación. Estaba oyendo todo lo que decía Rosa de, de los grandes artistas que ha dado esa parte de México. Ay, bueno, yo crecí cantando El Preso número 9 con una enjundia. Es que es una súper canción, porque además, y si Sí, vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar, no, no se andaba con rodeos. No, la verdad que tienen mucha sabiduría de vida, ¿no? Me encanta. Y bueno, pues yo soy más, bueno, de la Ciudad de México, pero paso casi la mitad del año en Jalisco. Y Jalisco, así como el mar dices que da muchas artistas visuales y también de audio, Jalisco yo creo que se presta a escribir. Nada más que en esta novela dije, yo me voy a salir de Jalisco porque todo lo que escribo estoy como, no, tengo como los huesos en Jalisco, yo soy aunque soy de la Ciudad de México, pero me encanta, tenemos ahí un lugar y me la paso feliz allá, pero, pero entonces dije, ¿qué pasa si transporto la novela a la selva? Porque la selva es un tema, ¿eh? O sea, todo lo que te enseña la selva, cómo te va enseñando, no a sanar las heridas, porque pues ella no, pues sí te enseña a sanarlas, no te las sana, pero sí te enseña a sanarlas. Y por eso puse la novela ahí en la selva lacandona, también pues para mostrar los contrastes de México que son brutales, ¿no? Y, y también así es la selva, tiene luz, tiene oscuridad, tiene transformación, claroscuros, y, pero a los personajes sí los traté de hacer
menos de claros oscuros, sino más definidos en sus principios y en lo que ellos pensaban. Fíjate, Susana, que cuando lees la novela o escuchas sobre ella, pues bueno, no podemos dejar de lado esta utopía de Tomás Moro, ¿no? De querer una vida donde hay una sociedad ideal, donde hay unas leyes humanas Ujú. que de un orden más natural, pero bueno, también nos lleva a esa otra realidad de que a la hora de convivir también tiene que haber también otras reglas, otras leyes que nos permitan, o no todo el mundo va a poder entrar en esas leyes naturales, ¿no? Ujú. Por eso es que la ley pues bueno, la moral, la ley, la iglesia, nos van deteniendo, conteniendo un poco. Exacto. Pero ¿en qué momento esto se pierde? Entonces, cuando tú escribes, sabemos que también está muy apegado a lo que realmente sucedió en Chiapas, de que sí hay comunidades jesuitas que trabajan de Ujú. esta manera. ¿Te inspiraste en una historia de verdadera? ¿Tuviste oportunidad de estar allí? Platícanos, porque esto no todos los mexicanos, pues ni siquiera todos conocemos Chiapas ni la selva. Torcón, Eh, que si es Chiapas de verdad vale la pena, es un estado increíble, increíble, y tiene de todo. Y tiene justamente estos contrastes. De las comunidades de los jesuitas, cuando yo era joven, cuando cantaba el preso número 9, me encantaba verdaderamente, estaba apasionada con la teología de la liberación, que era Ujú. esta tendencia, ¿no?, de los jesuitas que decían una iglesia más comprometida con los pobres, pero realmente comprometida, y que se saliera de toda la faramaya de lujo y todas estas, pues esta vida tan ostentosa que a veces se percibe, ¿no? Aunque eso se presta para una conversación grandísima, porque yo creo que la mayoría del arte sí lo ha dado la Iglesia Católica, y es un arte maravilloso, ¿no? Pero bueno, el caso es que estaba yo muy comprometida con la teología de la liberación, y leía Jesucristo Liberador y a Leonardo Boff y a todos los jesuitas revolucionarios. Y tenía un amigo que estaba también involucrado, pero él sí trabajaba en comunidades de base, era un jesuita. Y él lo que me decía que trataban de hacer no era llegar y plantear y decir así se vive, así se debe de vivir, sino decir nosotros traemos estos conocimientos, ustedes cuáles tienen, y entre toda la comunidad vamos a armar algo que funcione, pero que salgan las respuestas desde adentro, no que se impongan desde afuera, ¿no? Y a mí me encantaba el proyecto. Pero luego, como lo cuento en la historia, el Vaticano decidió que ya no le gustaba nada la teología de la liberación, era demasiado revolucionaria, y les pidió a los jesuitas que se salieran de esas comunidades de Chiapas, y se salieron. Y entonces en la novela yo lo que planteo es un hombre que toma la oportunidad del hueco que dejan los jesuitas, que ya habían armado una comunidad que funcionaba realmente, porque funcionaba basado en las leyes de la naturaleza, pero sin devastar a la naturaleza, porque a los seres humanos se nos olvida que somos parte de la naturaleza y seguimos con la falsísima creencia de que está a nuestra disposición, ¿no? Cuando no está a nuestra disposición, somos parte de ella, ¿no? Y además la naturaleza se acaba vengando, no nos conviene, es mucho más poderosa que Por nosotros. supuesto. Pero entonces quise dibujar a este hombre que no tiene buenas intenciones en lo absoluto, y entonces se toma posesión de ese hueco que dejan los jesuitas, y como es muy carismático, se vuelve un líder increíblemente poderoso, y hace que la comunidad gire en torno a él y a sus decisiones. Y a mí nada me da más miedo que esas comunidades o los países que tienen un solo líder, porque entonces se pierden el intercambio de opiniones, se pierde la diversidad, y cuando el líder se derrumba, que los líderes
desde mi punto de vista, siempre acaban por derrumbarse, porque pues son humanos. Y luego el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta comunidad cuando entra este líder carismático? Siempre son carismáticos. La gente lo sigue como si fuera una especie de divinidad, y de pronto Juan, que es el protagonista, que le dicen, eso es lo peor, que le dicen, oye, fíjate bien, a lo mejor no es tan buena gente, y él se enoja y lo defiende con toda su alma, ¿no? Y de repente se da cuenta de que ya no puede seguir defendiendo a alguien indefendible. Entonces sí, la novela va por ahí, ¿no? Primero la utopía, luego la ruptura de la utopía, y Juan y Mariana, su pareja, que esa vida maravillosa que han construido juntos, y cuando se les derrumba todo alrededor, tienen que tomar la decisión de si pueden seguir viviendo juntos con todo ese derrumbe o tienen que irse cada quien por su lado. Si se quedan en la comunidad, en la ceiba, o si se van. Pero también es una historia que nos cuenta justo lo que cuesta darse cuenta, lo que cuesta realmente querer entender que a lo mejor te equivocaste y que esa figura y esa utopía se empieza a desmoronar. Y hay una ceguera, al final de cuentas, donde dices, a ver, ¿para dónde le doy? Justo. O sea, me cuesta muchísimo creer, pero también me cuesta quizá por alguna razón, mejor me hago de la vista gorda, ¿sí? Entonces, esta historia híjole, nos puede remitir a muchísimos casos que hay relacionados con sectas o relacionados también con cuestiones políticas, porque de alguna Totalmente. manera también hasta los mismos partidos, ¿no? Te prometen la esperanza, la utopía, te dejas llevar y al final de cuentas dices tú, a ver, este líder de cual yo esperaba tanto, realmente no es como lo que yo quería, ¿no? Y bueno, pues finalmente todos los seres humanos, como bien lo mencionas, tenemos claros oscuros, ¿no? Ni somos tan buenos ni somos tan malos, pero hasta dónde lo que realmente yo creía se empieza a desmoronar y prefiero a lo mejor cegarme, taparme los ojos, voltear al otro lado, para no quererme dar cuenta que ese líder o esa figura política o religiosa o hasta muchos artistas que también queremos admirar y de repente dices, no es posible que lo que De yo acuerdo. pensaba no lo es. Y eso lo hace también interesante de esta novela, Esos huesos bajo la ceiba, de Susana Corcuera, porque finalmente es algo en la cual de alguna manera todos podemos identificarnos, porque todos hemos tenido de más o menos algún tipo de decepción, pero también salimos adelante cuando tomamos decisiones. Justo, yo creo que el meollo del asunto cuando nos desilusionamos, no me acuerdo, don Manuel Gómez Morín decía una frase que a mí me gusta mucho, porque decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Esto, y sí, digo, lo que pasa es que muchas veces queremos creer, ¿no? Verdaderamente nos urge creer en el otro. Y en el caso de la Ceiba y de la comunidad que forma este líder, hace algo muy inteligente, les crea a las personas que viven ahí, les soluciona la vida al 100%. No tienen que hacer nada. Él les da todo, pero además los hace creer que ellos lo están haciendo. Entonces la gente vive pensando que tiene un objetivo cumplido, que se despierta siempre sabiendo que le espera el día, que va a ser. Entonces están muy cómodos. Además venían de una pobreza extrema, y todos los pueblos de alrededor eran miserables. Entonces, ellos eran
un oasis en medio de la devastación de la selva y en medio de la miseria. Y, y entonces para Juan y para Mariana también, pero el protagonista es Juan, como bien lo dijiste, Héctor, no quería ver. O sea, también es cierto, no es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Cuando le Sí, decían, mira, es que por lo menos fíjate si es cierto lo que están diciendo de él, se ponía furioso y decía, el mundo está lleno de envidiosos y nada, y lo quieren desprestigiar. En el fondo es un hombre bueno, a la gente no le gusta que los de al lado tengan éxito, y se la pasaba justificándolo, hasta que Ujú. de pronto, pues por algo, por un golpe que es un verdadero trancazo, como un batazo en la cabeza, se da cuenta de que no nada más tenían razón en lo que le decían, sino que este hombre era mucho peor de lo imaginable, ¿no? Ujú. Y ahí viene todo el derrumbe, pero también, como bien lo dice el sector, tenemos esa capacidad de seguir adelante. No todos, no No todos, todos. no todos. Por eso es el camino del héroe moderno que yo le digo, ¿no? Cuando la gente se levanta entre los escombros y dice, pues venga, adelante, con la culpa, con el miedo, con la desilusión, ¿no? Y fíjate, Susana, que esto, como bien lo están mencionando, nos lleva a esta parte personal también, la novela, ¿no? ¿Cuántas veces te reconstruyes a lo largo de una vida? Porque te desengañaste de algo, porque se acabó por lo que trabajaste toda la vida, porque hubo una separación, por mil cosas. Como bien dicen, no todo el mundo se levanta, pero yo creo que el tener un objetivo en la vida, el poder encontrar o tener esa capacidad de volverte a reconstruir, pues es que hay una búsqueda de estar bien, del bienestar. Eh, Ahí es el riesgo de estos líderes que se convierten, estas personas que se convierten en líderes, a dónde van a llevar a ese rebaño, ¿no? Y me Justo. recuerda, por ejemplo, lo que pasó en esta tragedia del suicidio que pasó en Johannesburgo, no, ¿cómo se sí. llama? Johnston, ¿no? El de, ay, sí, Que fue espanto. una tragedia y que realmente, pues a lo mejor ya algunos estaban desengañando, pero ya no se pudieron escapar de eso. Me recuerda también este movimiento hippie de los sesentas, que también era el hace el amor y no la guerra. Ajá. O sea, el buscar que todo el mundo viviéramos en una comunidad, que hubiera para qué quieres lujos. Entonces, sí hay una necesidad y creo que la vida actual nos está confrontando con estas diferencias cada vez más entre el Sí, lujo y lo necesario, ¿sí? Tener 10 bolsas cuando solo necesitas una o dos. es Tener ese consumismo desaforado de este nuevo mundo es devastador, pero no nada más es devastador para los recursos naturales, también para el ser humano, ¿no? A mí como me impresiona ver que alguien dice, ay, se me rompió una taza, la voy a pedir para que me la traigan a la casa. Ay, pero cálmate, espérate, no te puedes esperar 5 minutos a acabar de comer para llenarte de cosas otra vez, ¿no? Y es cierto, y eso también lo quise ponerlo en esos huesos bajo la ceiba, como en esta comunidad tenían, finalmente no había consumismo, y lo único porque también el líder Ramón también había hecho cosas buenas, o sea, no todo lo que había hecho Bueno, era malo, ¿no? Entonces, sí había logrado que la gente, bueno, había logrado primero los jesuitas, obviamente, ¿no? Pero él sí retomó la idea de volverse a sentir parte de lo que nos rodea. Algo que está pasando, creo que en el mundo, pero es muy claro en México, es que cuando vas a los pueblos, ves cada vez una mayor pérdida, por ejemplo, de la estética y del entorno, ¿no? Entonces tú vas a las plazas y antes habías, por ejemplo, ves una plaza muy bonita y ahora ya no ves la plaza porque está llena de puestitos en donde venden, sí, ¿no? Productos chinos, gorras, y ya no ves, ni siquiera ves los portales, no ves nada. Lo que ves es las porquerías que se venden, porque la verdad es que la mayoría de las veces son cosas que se desechan en cuanto las compras, ¿no?
Y entonces se ha perdido esa conexión también. Antes la idea de ir a pueblear, pues era maravilloso, pasabas de pero por un lado, sí, porque todo tiene sus aristas, ¿no? Era muy glamuroso y muy bonito, pero finalmente la gente sí vivía en una pobreza que los turistas pues no queríamos ver, ¿no? Entonces, ese término medio, es súper complicado y las utopías, pues desde mi punto de vista, no pueden funcionar porque somos individuos que pensamos distinto cada uno, que tenemos diferentes necesidades, que vemos la vida distinta, hasta somos generacionalmente, siempre hay una ruptura, ¿no? Entonces también pero en la Ceiba sí se había logrado eso porque Ramón tenía esa enorme habilidad de mantener a la gente un poco adormecida. Y como yo he visto en sectas, por ejemplo, es bien útil, o bueno, sí, tener a la gente ocupada todo el día en cosas que los hagan sentir útiles y que los hagan sentir que están progresando y les das esperanza y dicen, no, bueno, es que, bueno, en las sectas, por ejemplo, pues la esperanza es, ¿qué más quieres? No te vas a ir al cielo. Bueno, qué maravilla. Para toda la eternidad, en vez de chamuscarte en el infierno, pues sí se antoja, ¿no? Entonces, sí. Es peligroso ponerse en manos del otro, es muy peligroso. Yo creo que hay que vivir con los ojos bien abiertos y decir quién soy yo, a dónde voy yo, independientemente de lo que me están diciendo, porque si no, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, y esos son Totalmente. sí, son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer todos los días, porque vivimos en una sociedad donde nos manejan a través, como mencionábamos nosotros al inicio del programa, pues a través del internet, ya saben mil cosas sobre nosotros y nos manejan. Nos manejan porque te están todo el tiempo bombardeando de las cosas que tú mismo has ido dando, alimentando, ¿no? De lo que te Hasta da miedo, gusta. ¿no? De Es repente que eso dices, me quedó oye, me está pensando. leyendo el cerebro, el internet, Claro, estaba pensando en un helado y me viene un anuncio de un helado, ¿no? claro, claro, y al rato, imagínate que esa utopía justo será la inteligencia artificial. ¡Ay, qué horror! Y lo que me dicte la inteligencia artificial y lo que bueno, ¿cuántas veces la gente le hace caso? O sea, Sí, sí. y es lo que hemos comentado, es una herramienta, pero no podemos dejarnos llevar porque lo que nos dicta otro tipo de inteligencia justo artificial, porque entonces Artificial. estamos creyendo en algo, como esa utopía, nos dejamos llevar y luego viene el ramalazo y entonces nos va a pasar Justo. lo que el personaje de esos huesos bajo la ceiba. Oye, Y Susana, perdón, Ajá. no, dime. no, es que hoy justamente que estaba tomando café en el jardín y estaba pensando con la mente en algo que le tenía que preguntar a la inteligencia artificial. Y de pronto dije, ¿qué me está pasando? O sea, dejé de ver a los pajaritos, dejé de pensar por mí misma y mi mente se fue, ¡pshum!, como que se teletransportó y me vi ya preguntándole una verdadera tontería a la inteligencia artificial. Y tuve que detenerme y decir, estoy loca, no pienso caer en ese juego. Pero a ese grado hemos llegado. Yo te quería preguntar, A ese Susana, antes grado. de que se acabe el tiempo, eh, ¿por qué tú como historiadora que tienes todas estas investigaciones y que has estado viendo, bueno, todo esto que sucede en la antropología y en la historia, ¿es cíclico esta búsqueda de utopías? ¿Es cíclico? Digo, ahorita siento que estamos en el mundo, así en una burbuja que nos empieza a apretar a nivel mundial, con las Y a veces guerras, con la hasta economía, necesario. O sea, con Sí, o sea, qué imagínate, aplauso. ¿para qué vivo? ¿Qué hago? ¿Se va a acabar el mundo? Etcétera. O sea, ay, ¿lo has investigado? ¿Si hay un ciclo? O sea, la época de los 60 con los hippies, con estas comunidades. Ujú. Yo, sí, yo creo que por supuesto que es cíclico. Yo me acuerdo cuando era niña, no en investigaciones, sino en una experiencia personal, que vivía muerta de miedo de que se acabara el mundo, pero aterrada. Entonces llegaba al cuarto de mi papá
y me metí a su cama temblando del pánico y mi papá me decía, ¿sabes qué? Yo también viví con ese miedo cíclicamente cuando era niño y cuando fui creciendo. Es algo que al ser humano le da pavor, porque claro que nos sentimos, es que somos vulnerables, no nada más nos sentimos, somos súper vulnerables, ¿no? Y, y creo que entre más el ser humano se separa justamente de la naturaleza, siempre vuelvo a la naturaleza, pero creo que tiene mucho más respuestas de las que creemos. Y sobre todo el ser humano urbano, que está metido de lleno en la inteligencia artificial, en los medios, en este TikTok y esas cosas, entonces empieza a sentirse tan desarraigado de su ser y de su esencia, que entonces empieza a buscar una utopía, un lugar en que le digan, ven, yo te protejo. No te asfixio, como eso que dices que nos sentimos asfixiados de tantas noticias, además todas malas, ¿no? Te prendes el radio y dices, no, no, qué barbaridad, pero esto es una cosa atroz. Entonces, pero entonces tú buscas una burbuja que te acoja, ay, pero que te deje respirar, ¿no? Sí, sí creo que es cíclico y creo que no hay que caer en la tentación. Creo que más bien hay que buscar más allá. Pues les invitamos justo a buscar esta novela que es Esos huesos bajo la ceiba de Susana Corcuera. Ya saben que la pueden encontrar quizá ahí en la librería Educal, que está justo por la avenida Emiliano Zapata, que hoy, por supuesto, también es un aniversario de Emiliano Zapata. La pueden pedir por internet y se las hacen llegar directamente a su casa. Entonces, esos huesos bajo la ceiba de Susana Corcuera, la verdad que muchas gracias. Un gusto conversar Gracias. contigo. Vamos a terminar de leer la novela con muchísimo entusiasmo porque hay mucho que seguirnos preguntando y seguir descubriendo en estos huesos bajo la ceiba. De verdad, muchas gracias. También está en audiolibro por si les gustan los Muy bien. audiolibros cuando están atrapados en el coche. Sí. Claro que sí. Y muchísimas gracias me encantó platicar con ustedes. Aparte, Igualmente. me llevaron a ese lugar, a ese precioso estado. Ay, pues bienvenida siempre, Cuando Susana. quieras, acá te Muchísimas esperamos. gracias por tu Muchis- entrevista, por el tiempo. gracias a ustedes. Hasta Un luego. abrazo. Un Que abrazo estés a bien. todos.